Hola compañeros y compañeras, bienvenidos a una clase más de análisis del desarrollo regional. Vamos a continuar con nuestros temas de clase. El día de hoy vamos a ver elementos que tienen que ver con el análisis regional de cara a que ustedes puedan ir a completando lo que va a ser su tesis o su proyecto terminal. De hecho, trabajar en parte del proyecto terminal, como les había dicho en algunas otras clases, va a ser un elemento que vamos a evaluar, ¿no? Entonces les comparto mi pantalla y este material que está aquí, acabando la clase, lo subo de una vez a Classroom para que ustedes lo puedan ver y, y repasar cualquier cosa, ¿va? Entonces, aquí todavía era maestro, me acabo de dar cuenta. Bueno, vamos a ver. El análisis regional, como ustedes bien saben, sirve para describir el comportamiento territorial. En este intervienen muchos actores económicos, políticos, sociales, ¿no? Ya habíamos visto al inicio de clase que la capacidad de regionalizar o de crear una región depende exclusivamente del autor o de la autora que esté haciendo la investigación. Por lo tanto, la región puede ser tan grande o tan pequeña como el estudio lo necesite, ¿no? No es tan así como de, yo quiero que mida tanto y va a ser de tanto, ¿no? Sino que en realidad hay que establecer con criterios lógicos hasta dónde se va a determinar una región. Pero ya que ese proceso se ha realizado por características a lo mejor que son limítrofes, porque a lo mejor son municipios con densidades poblacionales similares o comparten X característica que las puede unir como región, una vez que ya todo eso está, entonces ahora viene un proceso de observar lo que hay dentro de la región y eso lo llamábamos análisis. Habíamos dicho, análisis es descomponer el todo en partes para ver cómo funciona cada parte y al mismo tiempo entender el funcionamiento en colectivo de cada parte. ¿Hasta ahí vamos bien? Va, perfecto. Ahora, es necesario que existan procedimientos de medición y representación territorial a través de muchas técnicas que nos lleven al conocimiento de esta. Porque si no podemos abstraer la realidad a algo manejable, simple y sencillamente no se puede trabajar, ¿no? Eh, todos los objetos que están en nuestro mundo son objetos que no se pueden conocer hasta que nosotros le asignamos valor. Y esta es una de las paradojas más extrañas que tiene la ciencia, ¿no? La ciencia se suele establecer como un criterio universal, sin fallos. Hay gente que dice que ellos solo creen en la ciencia, aunque la ciencia no se cree, ¿no? Pero la ciencia es creada, o sea, es decir, es una construcción humana, sí, fruto del racionamiento, de la reflexión, de muchas pruebas y errores. Y es una metodología de conocimiento muy buena, sí, pero al final de cuentas los números no existían en la naturaleza, nosotros los hemos creado, ¿no? Tanto es así que lo hemos creado que hay números que son como que fallan un poco, ¿no? Por ejemplo, pi, ¿no? Saben que es infinito, 3.1416. Las veces que cabe eh, el diámetro en la circunferencia. Y entonces ahí nos damos cuenta de ese fallo que tenemos como seres humanos. De que aunque hemos creado la capacidad de medir y acotar muchas cosas, ha sido creada. Y por lo tanto, siempre va a encontrar un límite, puesto que no está en la naturaleza per se. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una botella de agua y, y la botella como tal, yo no la puedo conocer hasta que le empiece a asignar medidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí abajo, ¿no? Dice dónde se hizo, qué tipo de plástico es. Entonces ya puedo empezar a conocer la botella a partir de esas medidas. Acá adentro dice qué capacidad tiene. Entonces yo puedo ahí partir y hacer una medición, medir de aquí hasta acá, y decir si el agua está hasta acá, actualmente debe tener tanto. Pero hasta que yo le asigno esas mediciones a mi botella, empiezo realmente a conocer mi botella. Si no, no. Es un ejemplo muy simple, pero eso pasa en la realidad. Hasta que yo no le asigno dimensiones y medidas a las unidades al interior de la región de análisis, no puedo conocer esa región. Por eso es importante establecer estos criterios de medición. Y conocer estas relaciones o conocer estas medidas nos permite hacer muchas cosas. Una de esas es predicciones de comportamiento interno
de las variables. Si yo veo la evolución de una variable en el tiempo, cómo ha ido creciendo o no, cómo se va desarrollando o no, con esto, entonces voy a poder ver si va a la alza, si va a la baja, si ha aumentado, si no, si es positiva, si es negativa o qué otras variables se relacionan con ella. Pero la base de todo es crear esas variables. Es decir, la base de todo es generar las mediciones de origen para de ahí partir con todas las comparaciones. Bueno, me voy a regresar. Esta me la voy a saltar tantito. Ya regresamos. Vamos a ver esto que es muy importante. La primera unidad de análisis que nosotros tenemos, o el primer método que nosotros tenemos para asignar valores a la realidad, y que de hecho es el más usado y el más amplio y el más común, pues es el indicador, así lo denominamos. Y aquí no, nos dice, un indicador es una forma procesada normalmente de carácter cuantitativo que genera una idea clara y accesible sobre un fenómeno complejo, su evolución y sobre cuánto difiere de una situación deseada. Característica, es una información sí, pero que ha sido procesada. Y tradicionalmente ese procesamiento implica que se cuantifica. Abajo dice un indicador es una herramienta, podemos decir más bien que es un instrumento, que muestra indicios o señales de una situación, actividad o resultado. Todos presentan información de manera simple, precisa y sin ambigüedad. He ahí una de las grandes diferencias de las medidas de la antigüedad con nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, esta idea de cuánto era un codo y que dependía pues de con qué codo lo midieras, ¿no? O sea, literal, al inicio. Cuánto valía, por ejemplo, una balanza, ¿no? O sea, las balanzas siempre estaban medio truqueadas. Son valores que no se pueden establecer con claridad y sin embargo hoy en día en el mundo solo hay dos formas de medir las cosas, por el sistema imperial, que básicamente es el que usa Estados Unidos y sus islas, y bueno, por ahí hay un país perdido que también usa el sistema imperial. Y el resto del mundo, en verdad todo el resto del mundo, los otros 199 países del mundo, usan el sistema métrico decimal, que es el que usamos en México. Entonces, 10 centímetros aquí son 10 centímetros en su casa y en cualquier lugar, ¿no? Un kilo, 2 kilos, claro, puede haber pequeñas variaciones, pero vaya, se entiende el concepto de cuánto debe de indicar, qué relación está marcando. Eso nos permite que cualquier persona pueda entenderlo. Por eso hay que tener mucho cuidado en cómo presentamos los indicadores. A veces se cae tanto en la simplicidad y en la practicidad de los números que obviamos que están representando la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien dice, es solo un decir, ¿no? Por cada 100 mujeres nace 1.3 niños. Y tú dices, o sea, entiendo, ¿no? O sea, si yo digo, en México por cada 100 mujeres nace 1.3 niños y en Estados Unidos por cada 100 nacen 1.1, bueno, quiere decir que en México nacen más niños que en Estados Unidos, eso queda muy claro. Pero realmente decir 1.3 sería la manera adecuada de decirlo. Es decir, si quisiéramos vernos bien estrictos, ya saben que yo soy muy específico con las palabras. ¿Qué es que nazca 1.3 niños? O sea, ¿nació un niño entero y el brazo de otro? ¿No? O sea, obviamente no. Pero cuando la representación matemática empieza a presentar estas ambigüedades, habría que preguntarse si vale la pena presentarlo así. ¿Por qué no en lugar de decir que por cada 100 niños nace 1.3, decir que por cada 1000 mujeres nacen 13 niños? O sea, ahí ya vas como que a una realidad más concreta. Pero ojo, no está mal, o sea, eso sí quiero ser muy claro. No está mal que tú digas que nacieron 1.3 niños, porque al final de cuentas es el indicador y el indicador es cierto y la información es cierta. Solo critico si existen otras maneras de presentar esa información. Es decir, solo sugiero que dependiendo que estés midiendo o que estés intentando llevar de la realidad a la abstracción, la manera correcta de presentarlo. Es decir, a lo mejor podemos ser más claros, ¿no? Pasa mucho con INEGI. Cuando tú eres ajeno a o no estás muy familiarizado con los datos de INEGI, a veces dices, bueno, es 1.3, pero dice que está en cientos de millones. Entonces en realidad son 1.300 millones o son 130 millones. O sea, hacer las convergencias y los cálculos a veces es complicado.
Y recordemos que la meta de todo investigador y de toda investigadora científica tiene que ser la simplicidad. Un investigador o una investigadora es bueno en la medida en la que es capaz de hacer algo muy complejo en un lenguaje muy sencillo. Esas personas que logran eso, esas personas son muy talentosas. Y es algo que se puede trabajar, o sea, es algo que todos podemos lograr. No necesitamos ser súper complejos, rebuscados y ambiguos. Podemos decir las cosas con claridad y seleccionando la mejor forma de presentar los indicadores. ¿Preguntas hasta aquí? Va, sigamos. Ahora, vamos a, antes de ver esa, ahora sí nos regresamos, ahí habrá que hacer un ajuste después. Una de las técnicas para analizar a la sociedad consiste en establecer simulaciones de lo que sucede en la realidad a través de la aproximación o aproximamientos cuantitativos. Se busca medir un fenómeno y sus variables, ¿no? Y como se menciona aquí en este artículo dice, el proceso que se intenta simular se conoce como sistema y para poder estudiarlo de forma científica es necesario establecer supuestos de cómo funciona. Estos supuestos toman la forma de un conjunto de relaciones lógicas o matemáticas y constituyen un modelo. En otras palabras, presentaremos una serie de variables que tienen relación lógica entre ellas y a partir de estas estimaremos la relación que guarda con la movilidad social, ¿no? La parte de abajo la extraje de mi tesis. Es decir, ¿para qué creamos estos indicadores? Porque simple y sencillamente con nuestros sentidos humanos no podemos entender la realidad, ¿no? O sea, si yo llego y me paro en un puente y veo que se empieza a hacer tráfico y veo que chocan y veo que otros pasan, yo no puedo solo por esa capacidad humana de ver y de observar entender todo lo que está sucediendo, o sea, se va a escapar de mí. Pero si yo llevo los instrumentos, una cámara, a lo mejor un contador de mano, un reloj para ver la hora, aprendo por ejemplo los horarios de circulación de los carros, ¿no? Y cosas así. Entonces sí puedo empezar a medir la realidad y con esa realidad que mido empiezo a simularla. Hola Jesús. Nada, no se preocupe. Entonces, ¿qué está diciendo este texto? Lo siguiente, que si yo me paro una hora en el puente del Colosio, por ejemplo, y empiezo a tomar datos, ¿no? De 2 horas, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, que es cuando entran la mayoría de los niños y padres a trabajar, ¿no? Y empiezo a ver cuántos carros pasan, de qué estilo, de qué marcas, cuántos incidentes hubo, casi incidentes, etcétera. Y todo eso lo mido, lo apunto. La teoría me dice, y la metodología me dice, que entonces yo puedo prever con esos datos cómo va a ser el resto del comportamiento los demás días laborales, ¿no? Los demás días que haya que ir a la escuela y los demás días que haya que ir al trabajo. Así es que no necesito pararme ahí todos los días, ¿no? Obvio, esto depende de la metodología, hay diferentes técnicas. Pero a partir de ahí puedo simular esa realidad. Pasados 20 años, puedo tomar esos datos y compararlos con los de ese entonces y decir, no, es que antes había más tráfico y hoy todo es verde y bicicletas y usamos jetpacks, ¿no? O sea, podré imaginarme cómo era aquella época. Así como lo puedo hacer hoy, ¿no? Hoy puedo volver al pasado, ver cuántos vuelos había, cuántos trenes, cuántos carros y darme cuenta de cómo ha sido una gran evolución los medios de comunicación, sí, los medios de comunicación en todo sentido, ¿no? Tanto digitales, analógicos, aéreos, etcétera. Para eso nos sirven los indicadores. ¿Hasta ahí preguntas? Todavía no, ok, va. Ahora, a grandes rasgos, hay 4 estilos, hay muchos indicadores, ¿va? Pero a grandes rasgos los podemos dividir en 4. Ahora, vamos a verlos. Primero, compuestos. Son, por ejemplo, calidad de vida, desarrollo humano y suelen estar relacionados a la pobreza o la calidad de vida, ¿no? Luego hay indicadores globales, estudian por ejemplo las diferentes dimensiones sociales y facilitan el análisis de su evolución, estudian la relación con el gasto social, la educación, la salud, la seguridad pública, la vivienda, los servicios públicos, etc. Ahora,
Otros son indicadores sectoriales. Estudian situaciones coyunturales y permiten monitorear y evaluar los logros de las políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, en específico salud, demográficos, viviendas, servicios públicos, empleo, ingresos, etcétera. Y por último, indicadores de políticas poblacionales, como pueden ser políticas sobre salud reproductiva, sobre la niñez o sobre el género. También hay otras subdivisiones de los indicadores. Déjenme avanzar a ver si... Ok, sí. Pero eso es con la práctica. Por ejemplo, ¿cuáles son escalares? Si son binomiales o polinomiales. De categoría, ¿no? O sea, que categorizan de jerarquía. Ordinales o no ordinales. O sea, eso son un montón. Pero no tiene caso que ustedes se los aprendieran toda esta nomenclatura si no siempre van a trabajar con ellos. Es decir, cuando ustedes estudian análisis y desarrollo regional, aprenden a hacer muchas cosas. Y qué bueno fuera que en el trabajo en el que ustedes estuvieran hicieran uso de todo, pero la realidad es que no porque no da, ¿no? O sea, incluso entre profesores siempre nos dividimos el trabajo de quién se encarga del indicador, quién de los mapas, quién de los cálculos, quién de la teoría. Pues porque es un trabajo en equipo, es muy denso que una sola persona lo haga todo. Pero para aquellas personas que quieran dedicarse a trabajar con modelos, con ecuaciones, con indicadores, con fórmulas, bueno, ya llegará el momento en el que tienen que especializarse en esto. Voy a... Denme aquí, no se vayan, nomás quiero tapar mi cámara. Espérenme, voy a agarrar un libro de mi librería, espérenme. Ahí voy. Aquí ando. Hay muchos manuales de análisis regional y de técnicas de análisis y de medición. La última clase que tuvimos de manera presencial, yo les compartí uno que es el de las ciudades emergentes sostenibles, ¿no? Y otro que es de INEGI. No me acuerdo si se lo subí al Classroom, si no se lo subo hoy. Creo que existe en Classroom, ¿no? ¿No? Ok, va. Ahorita me encargo de eso. Pero sí se los enseñé, ¿no? ¿O no? Ah, ok, perfecto, bien. Hay muchos. Y créanme que como profesor, como investigador que a veces soy, no, no sacamos todo de nuestra cabeza, ¿no? Y de lo que nos acordamos de, ay, yo me acuerdo que la fórmula era X más Y. O sea, no dudo que haya gente que lo haga, ¿no? Qué talentosa y qué brillante, pero yo no. Y la gran mayoría no. Lo que la gran mayoría hacemos es tenemos la noción de dónde buscar lo que necesitamos. Ah, estoy viendo cálculos poblacionales, agarro mi libro, sí, aquí está cálculos poblacionales, o agarro mi PDF, ¿no? O saco mis apuntes. ¿Cómo era el reviso? Sí, porque de todas maneras tengo que citar la fuente, tengo que revisar la fórmula, ¿no? Entonces yo lo cito, o sea, yo consulto, literal, agarro mi libro y me pongo a hacerlo. Esas son las habilidades que siempre hemos querido que ustedes desarrollen. Entonces, por ejemplo, hay manuales más perfectos. O sea, un manual siempre te debe de decir cómo se hacen las cosas, ¿no? No es necesariamente una investigación científica de un proyecto, de un desarrollo, etcétera, sino que te enseña a hacer las cosas. O sea, para hacer manual tiene que enseñarte a hacer algo. Entonces, hay varios. Uno que a mí se me hace como que muy básico, pero que considero que deberían de tenerlo en su biblioteca como planeadores del desarrollo regional, pues es este que precisamente se llama Técnicas para el Análisis Regional, Desarrollo y Aplicaciones, ¿va? Si no se ve ahí, no se preocupen, lo tengo acá, espérenme. Ese, ¿va? Es el mismo. La editorial es Trillas, ¿no? De hecho, el primero que está ahí, que es Torres Felipe, es este. No me acuerdo cuánto cuesta en Trillas. Trillas ahí del centro, frente al Kentucky Fried Chicken, ¿no? A un lado del reloj. Me acuerdo que no era exactamente barato, pero tampoco es caro. Según yo, debe de oscilar entre unos 200 y 300 pesos. Según yo. Yo el mío lo compré hace mucho. De hecho, de
Hay, creo que 2 copias en la coordinación. Y creo que de este hay en la biblioteca universitaria. De eso último no estoy seguro. En la coordinación sí, porque no es vanagloria, pero si no mal recuerdo yo compré uno para, para tenerlo ahí, porque necesitamos un acervo eh, hace mucho tiempo. Y por ahí debe de andar, ¿no? Pregúntenle a Yami, ahora que se pueda ir. Bueno, este libro me gusta mucho porque... Ah, aquí debería de... A ver, déjenme... Espérenme, voy a hacer una prueba. Ya saben que esto es improvisado, ¿no? O sea, se planea la clase, pero a veces es interesante hacer ciertas cosas. Dame un segundo. Un segundo más. A ver, veamos. Dejo de compartir y quiero ver si puedo aquí hacer algo. Ajá, ¿eh? ¿Qué tal? Tenemos 2 cámaras en vivo. Muy bien. Ahora me fijo que no se vea nada que no. Ahí está. Lo ven al revés, ¿verdad? O sea, no se lee. Pero las letras no están volteadas. ¿Sí lo pueden leer ustedes? Ah, ok, perfecto. Va. Bueno. Pues este voy a agarrarlo así. Ah, por ejemplo, modelos y usos para el transporte, ¿no? Y viene ahí... No, quiero agarrar uno más sencillo. Bueno, solo quiero que vean, por ejemplo, o sea, aquí te va diciendo las ecuaciones. Ahí sí se enfoca mi cámara. Es que le falta luz, espérenme. Ahí aguarden. Ajá. Ajá. Ajá, ya como lo agarro. Así. No, así. 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 No. Necesito trabajar más con esto. Así. No. Bueno, pues así, ni modo. Solo es para que se vea. Ajá. Creo que así se ve un poquito mejor. Va. O sea, no traten como que de entenderle y de copiarle. Solo quiero mostrar un poco el libro. Y que vean que tiene las fórmulas. Te pone, por ejemplo, ejemplos, las matrices. O sea, es un libro que al final de cuentas te da el concepto, ¿sí? Pero también te enseña cómo hacer los cálculos de distintas cosas, ¿no? Y por ejemplo, aquí te pone un ejemplo así bien largo de si tenemos esto y mide tanto, ¿no? Y así. Entonces, este estilo de manuales son muy buenos y se ocupan un montón en nuestra formación como planeadores, ¿va? Entonces, ténganlo siempre en cuenta que en cuanto ustedes vayan a una feria de libro o algo y se puedan hacer, por ejemplo, con libros que son de este estilo, o sea, que literal te están dando las técnicas y te enseñan a hacer los cálculos y los manuales y todo, yo sinceramente pienso que vale mucho la pena comprarlos. Claro, yo sé que hoy en día en internet, ¿no? Déjenme quitar mi cámara. Hoy en día en internet podemos encontrar muchos de estos de manera gratuita, ¿no? Ah, se les dije, ya la encontré gratis. Ok, está bien. Pero piensen siempre en aquellos profesores, ¿no? Que se esfuerzan en sus libros, ¿no? O sea, cuando puedan comprarlos, cómprenlos. Ay, regresé con ustedes. Si Leslie lo tiene y si quieren que se los pase adelante, ¿no? O sea, yo no hay ningún problema, no los voy a denunciar. Bueno, pero lo que voy es, hay muchos libros de estos, o sea, de este estilo. Y hay algunos que son súper especializados. Por ejemplo, a lo mejor habrá uno que sea únicamente para cálculos del medio ambiente o del cambio climático, etcétera, ¿no? A lo mejor habrá otros que sean solo de transporte o de socioindicadores, o así como movimos, por ejemplo, los de INEGI o como vimos, por ejemplo, los de el Banco Interamericano de Desarrollo con lo de ciudades sostenibles, ciudades emergentes sostenibles. Bien. ¿Preguntas hasta ahí?
Va. Voy a regresarme acá con la presentación. Déjenme quito aquí de aquí. Y le doy acá. Aquí. Bien. Ahora, vamos a regresarnos aquí. Dice, los indicadores deben representar la relación de dos o más variables para poder analizar los resultados alcanzados por cualquier programa o política pública. El indicador debe de estar contextualizado, al menos geográfica y temporalmente. Eso también es muy importante. O sea, un indicador así en sí mismo guarda mucha información que te permite saber cuándo se capturó y dónde se capturó. De lo contrario, no nos sirve. Ahora, por ejemplo, este solo es un ejemplo de Coneval, ¿no? Y habla aquí, por ejemplo, del ámbito del desempeño. Dice influencia indirecta, efectos, ¿no? ¿Cuál es el fin? Indicadores que permiten verificar los efectos sociales y económicos al programa que contribuye. Si es de influencia directa, ¿no? ¿Cuál sería? Y si es de control directo, ¿cuál sería? ¿No? Entonces, si es resultados, ¿cuál es el propósito? Indicadores que permitan verificar la solución de una problemática concreta, ¿no? Acá el componente, si es por componentes, indicadores que permitan verificar la producción y entrega de bienes, y si es actividades, identificar esos indicadores que permiten verificar la gestión de los procesos del programa. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque muchas veces tenemos un montón de indicadores, pero ninguno que nos sirva realmente para lo que nosotros queremos lograr. O sea, eso hay que tener cuidado. Un indicador, sea cual sea, cuantitativo, cualitativo, escalar, nominal, etcétera, tiene que demostrar lo que estamos diciendo en nuestro trabajo. Si nosotros queremos ver si se ha disminuido la pobreza, a fuerza se tiene que hacer una tasa de crecimiento o sea, la misma ecuación para el periodo anterior y para el periodo de ahorita. Esa es de las primeras cosas que vamos a aprender a hacer. Yo creo que el día de hoy no, pero la siguiente clase sí. Porque si tú mides la pobreza de una forma acá y luego la mides diferente acá y quieres compararlos y decir, se ha disminuido, eso es un error garrafal metodológico que más que nada es una técnica política, ¿no? O sea, no. Para ver si un indicador se movió, se tiene que hacer la misma medición en dos periodos de tiempo diferentes. Si no, simple y sencillamente no estás hablando del mismo fenómeno. Entonces, si con la metodología del 2000 México tenía 40% de pobres, pero en 2022 se cambia esa metodología y ahora solo tiene el 30% de su población es pobre, tú no puedes decir que pasamos de 40 a 30% de pobres porque se mide diferente. Entonces, por eso está aquí esto. O sea, ¿te interesa el fin? ¿Te interesa el propósito, el componente o las actividades? Porque dependiendo de lo que tú quieras medir, es el indicador que necesitas crear o que necesitas establecer. Vamos al siguiente. Aquí. Por ejemplo, cuando se mide el impacto, ¿no? Pues el fin, ¿qué se está midiendo? El fin, ¿no? O sea, los resultados finales. ¿Y cuál sería el indicador recomendado? Pues la eficacia. Cuando mides resultados, bueno, estás midiendo el propósito y sería eficiencia y eficacia. Productos sería un componente, eficiencia, eficacia y calidad. Procesos son actividades, eficiencia, eficacia y economía, ¿no? O sea, estos son como ejemplos de saber ir categorizando nuestros indicadores y cuáles son los que vamos a ocupar. Ahora, el índice es una síntesis de diversos indicadores, es un valor compuesto, comprende más de una característica por estar formado de varios indicadores, ¿no? Entonces, este que les pongo aquí es de movilidad social. Mientras más alto sea, quiere decir que tú puedes mejorar las condiciones de tu hogar de origen con mucha facilidad, es decir, a ti te irá mejor que a tus papás. Y mientras más rojo sea, quiere decir que te irá peor o no peor, te será mucho más difícil mejorar las condiciones de tus papás. Los que están en grises no hay datos, ¿va? Ahora, ¿cómo se crea este indicador? Este indicador, como su nombre lo dice, viene del Foro Económico Mundial,
Dejen ver si puedo rápido encontrar este texto, al fin que estamos aquí en línea. Social Mobility 2020, Foro Económico Mundial es World Economic Forum. World Economic Forum. A ver, veamos. Ok, voy a cambiar la pantalla que estoy compartiendo. Dejar de compartir. Compartir, ventana, esta. Compartir. Fíjense, yo empecé a estudiar movilidad social en el 2019. No es cierto. En el... Buena pregunta. A ver, déjenme... No me acuerdo cuándo me titulé. Bueno, por el 2019-2018, eso no es importante ahorita. Pero lo que sí es importante es que en todos esos años que ha existido el mundo, ¿no? Hasta el 2020 es cuando se crea un indicador, un índice, perdón, internacional de movilidad social en el mundo. O sea que es un tema que casi nadie trabaja, ¿no? Y es súper importante. Entonces, por ejemplo, le damos descargar. Cerramos esto y le ponemos un poco de zoom, ¿no? Vamos a ver si llego. Tiene una parte que es muy sencilla, ¿no? Aquí está el índice, ¿no? O sea, lo que nosotros estábamos viendo en el mapa es esto. Aquí está como que... no sé qué palabra decir. Desglosado, ¿no? Y el peor sería Costa de Marfil, ¿no? Con 82. El mejor sería Dinamarca con 85, ¿no? Bueno, Costa de Marfil con 32, perdón, ocupa el lugar 82 y el número 1 lo ocupa Dinamarca con 85. México se posiciona de este lado en el puesto número 58. O sea, de 82 países analizados, México está en el 58. Y los colores que tienen son la región a la que pertenecen. México está en amarillo, el mejor país de la región de Latinoamérica y el Caribe en movilidad social es Uruguay con 67, ¿no? Todavía Costa Rica con 61 es mejor, Chile con 60, Argentina con 57 y Ecuador con 53. Todos esos países tienen mejores condiciones para que ustedes tengan mejores condiciones sociales comparados con su hogar de origen. ¿Esa parte se entiende? Sí. Lo que el indicador a grandes rasgos trata de medir es qué tan fácil es que tú puedas mejorar las condiciones económicas y de bienestar de la casa donde naciste, o sea, es decir, de tus papás. Por ejemplo, vámonos muy rápido, si tus papás no tenían seguridad social y ganaban 10,000 pesos al mes, ¿qué tan fácil es que tú tengas seguridad social y ganes más de 10,000? Mientras más se acerque a 100 es más fácil, mientras más se aleje de 100 es más difícil. Los colorcitos que están aquí representan la región del país. De hecho, vamos a hacer más grande, ¿no? Aquí abajo está, ¿no? Si es azul fuerte, Europa. Si es azul claro, Eurasia. Rojo, el este de Asia y el Pacífico. Si es verde, el este, medio oeste y Norteamérica. Latinoamérica es el amarillo y el Caribe. El sur asiático y el África subsahariana son los colores marrones, ¿no? México se ubica acá en el 58, perteneciente a la región de América Latina y el Caribe. Por encima de México están Ecuador, Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay de la misma región, Latinoamérica, que tienen mejores condiciones para que uno mejore sus condiciones de origen. Ahora sí, de nada. Ahora, ¿cómo crean eso? Que es lo que nos interesa. O sea, es decir, este es un índice que se creó a partir de varios indicadores. Indicadores es lo que acabamos de ver, ¿no? En esta clase. Este es un índice. Ellos toman, por ejemplo, no sé, no. Ese tampoco. Aquí está. Para construir
el índice que vieron, ellos tomaron 6, no es cierto, son estos pilares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? 10 pilares. 10 pilares para construir el índice y cada pilar tiene varios indicadores. Sumas todos los indicadores por medio de un proceso de fórmula de asignación de valores y obtienes el índice. Entonces, aquí está el primer pilar, salud, ¿no? Los pilares 2, 3, 4 y si no me equivoco más abajo se desglosan un poquito más, ¿no? Entonces viene un montón de indicadores. Déjenme ver si llego a... Bueno, esto es parte... me pasé. Esto es parte de toda la metodología. Cómo usaron la Big Data y las conclusiones de la agenda. Las notas y las referencias, ¿no? Y esto ya viene por país. Oh, este está actualizado. ¿De cuándo es este? Qué interesante. Esta parte no la había visto así desarrollada. Es que este informe es completo. Yo tengo la versión anterior, la del 2020 exacta. Va, entonces por ejemplo, pero nos va a servir muy bien para la clase. Qué buena sorpresa me topé. Supongo que viene por orden alfabético, ¿no? Guatemala, Honduras. Luxemburgo, Malasia, México. Muy bien. A ver, descubramos juntos. Entonces, fíjense, aquí está el indicador de los 10 pilares, ¿va? Y el ranking que tienen de 82. Fíjense, en oportunidades laborales es nuestra mejor característica y estamos en el número 32. Oye, este está buenísimo, este texto. Si alguien quiere trabajar movilidad social, ya se las pusieron bien fácil. Esto no existía cuando yo lo estuve estudiando. Bien. Pero quiero que vean algo. Ese número que ocupaba México, el 58, es el índice. Ese índice sale de colocar en una fórmula y de ponderar estos indicadores que están acá abajo. Esa es la diferencia. Estos son indicadores, te dice, como su nombre lo dice, ¿no? Te indica algo en un rango. Este sería el índice, el de 58, y cada uno de estos que están aquí a un lado serían los indicadores. ¿Cómo está, por ejemplo, en términos de salud? Bueno, pues de 100 puntos disponible, un 61, ¿no? Un 62. Pero fíjense, aunque a nivel general en el índice ocupamos el número 58, en el indicador de salud ocupamos el número 66. En el indicador de educación, el número 45. Esta es una paradoja bien buena. El texto te dice que educación tiene que ver con el acceso y la cobertura. Que haya escuelas para que los chicos vayan a estudiar. Ahí México de verdad que no está tan mal. Es el número 45, eso es muy bueno. Pero en calidad de la educación baja hasta el 68. O sea, es decir, tenemos a dónde ir a estudiar, pero lo que estudiamos está muy mal, ¿no? O sea, es una paradoja mexicana. Hay escuelas y cada vez hay más escuelas y cada vez hay más alumnos matriculados, pero lo que se les enseña, comparado con lo que se enseña en otras partes del mundo, está muy desfasado. O sea, estamos mal en calidad educativa. De 100 puntos no tenemos ni 40, ¿no? Y luego fíjense, este está igual bien brutal. Este es otro relacionado a educación. Es lifelong learning, que nosotros lo conocemos como autoaprendizaje. O, no es cierto, nosotros lo conocemos como educación continua. Ajá, en español el término es educación continua. Pero se refiere a lo que nosotros en nuestra clase hacemos como autoaprendizaje. El que yo les dejo a ustedes que busquen el curso o el taller que ustedes prefieran y lo estudien por su cuenta. ¿Por qué? Porque países de primer mundo, ahorita vamos a ver si, estaría bueno si me puedo pasar de uno al otro. Países de primer mundo, ¿qué página es esta? 134.
Y Japón estaba acá arriba, ¿no? A ver, vamos a ver. Malasia, Kazajistán. No, 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 me pasé mucho, me pasé mucho. Pues Dinamarca es el número uno. Vamos a compararnos con Dinamarca nada más para jugar. Fíjense, en México tú terminas de estudiar hasta donde llegues, preparatoria, secundaria y lo que sea, y ya. O sea, es decir, no te capacitas más. La mayoría de las personas no lo hacen. Pero, por ejemplo, ven en Dinamarca tiene un 75. O sea, la mayoría de las personas, una vez que acaban de estudiar formalmente, continúan preparándose por su cuenta. Y es el 8, ¿no? O sea, ¿cuál será el primero? No tengo ni idea. ¿Este qué es? ¿Este cuál era? Ecuador. Tiene que ser Japón, casi estoy seguro. A ver, espérenme, espérenme. Está entretenido, ¿no? Si no, me sigo con la clase. Ustedes díganme. Va, entonces déjenme trabajar en vivo. Y le vemos. A fuerzas, entre estos primeros 14 tiene que estar el de Long Life en primer lugar. Yo pienso... Ay, pero Japón está hasta el 15. Ok. Voy a necesitar otra pestaña. No sé, la verdad lo desconozco, yo me lo imagino nada más. Va, yo le voy a apostar a Japón. Busquemos ese primero y luego les pregunto a cada uno de ustedes cuál creen que sea el bueno. Ecuador, Egipto, Estonia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Guatemala, Hungría, Israel, India, Indonesia, Israel, Italia, Japón. Sí, tenía razón. El Long Learning es el 60, el 19. Va, escojan. ¿Cuál creen que sea el que más tiene estudios después de terminar de estudiar? ¿Suiza? Va. Ah, sí. Suiza. Swent. Debe de estar en inglés, ¿no? Es que es más abajo. Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, R. Aquí está. Y es con W, es que tiene que ser hasta el final. Serbia, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Sri Lanka, Suecia era este, sí. Oh, casi, compañero, es el segundo. No tengo ni idea. Déjenme ver si de pura casualidad. Ah, aquí dice, qué menso. Ahorita les digo. Long Line Learning. Suiza. Suiza es el primero. Está aquí abajo de seguro. Sí, Suiza. Fíjense, Suiza. Wow, Suiza. A ver, regresémonos a México. Queda clara la parte de que esta cosa que está aquí que dice overall, que es el índice, y que un índice se crea a partir de cómo se conjugan varios indicadores, que son todos estos. ¿Sí? Bien, esa es como la parte fundamental de la clase, ¿no? El resto ya nada más es empaparnos tantito del tema. A ver, vamos a ver esto. Pilar 1. Salud. Fíjense, o sea, aquí van viendo quién es el mejor de, ¿no? En general, en este caso, si no me equivoco, este es Chipre. Luego es Holanda, ¿no? En educación. ¿Y cuál es el número que nos toca? Hacia el ranking, ¿no? 60, 60, 60, 58, 44. Fíjense, en primaria, preprimaria, estamos en 44. O sea, el acceso a lo que sería... Es que no siempre es igual, porque se basan por una metodología internacional que se llama CINE, que la verdad no me acuerdo ahorita qué significa, pero es el nivel educativo internacional, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí hay primaria, pero no en todos lados hay primaria. O sea, a veces la primaria tiene más años o menos años.
lo hacen por cine. Entonces, este de preprimaria no estoy muy seguro de hasta dónde abarque, pero definitivamente tiene que ver con educación primaria y estamos ahí más o menos, como por la mitad. Pero cuando lleguemos al pilar de la educación, ahí sí nos vamos a desplomar, sí. Mira, ninguno está en 40, ¿no? 70, ¿en qué estamos en 70? Puta. A ver, déjeme traducirla, porque no estoy 100% seguro. Sí, alumnos por profesor. Eh, quiere decir que ¿cuántos profesores hay por cada alumno? Mientras más profesores por alumno haya, mejor la calidad. Porque, por ejemplo, en este grupo hay 4 alumnos, ¿no? Y un profesor. Pero si en el grupo hubiera 8, pues la calidad disminuiría por atender a los 8. Y si hubiera 16, pues aún más, ¿no? Entonces, aquí estamos muy mal. ¿Esto qué significa este indicador? O sea, somos el 70 de 82, ¿vale? ¿Qué eso? ¿Por qué estamos bien mal? Quiere decir que nuestros salones están súper saturados. Es decir, hay muy pocos profesores para la cantidad de alumnos que están estudiando en educación primaria. Para educación secundaria baja, pero no tanto. Es en el que estamos peor. Y también en educación preescolar, bueno, preprimaria. Fíjense, profesores por alumnos. O sea que si quisiéramos mejorar la cantidad de o sea, si quisiéramos mejorar nuestro indicador de calidad educativa a nivel internacional bajo este criterio, tendríamos que contratar más profesores y poner más aulas. Lo cual tiene toda la lógica del mundo. O sea, claro, o sea, si tú tienes más aulas y más profesores y los grupos son más chicos, definitivamente la calidad educativa es mejor. Y si ustedes observan la tendencia educativa en México es al revés. Cerrar escuelas, cerrar aulas y correr profesores. Entonces, si hay un grupo, por ejemplo, una primaria, tiene 2 grupos de uno de 15 y otro de 20 niños, es probable que cierren uno y creen un solo grupo de 35 niños. Y eso nos daña en el indicador. O sea, eso estaría diciéndonos claramente que la calidad del profesor se diluye un montón. Ah, me encantó esta parte. Esta parte no la había visto, de verdad, insisto. Tengo la versión anterior de este reporte. Ahora, eh, no. Déjenme ver bien. Déjenme traducir esto porque hay algunas cosas que no domino porque son muy específicas en el inglés. Protege a los fallecidos en escuelas que reportan falta de material educativo. Ok, sí, me daba una idea. Y aquí estamos en el 53. Social Diversity Skill. ¿Qué es esto de Harmonized Learning Outcomes? ¿Aprendizaje fuera de la escuela? ¿Qué es esto? Ah, ok, ok. No estamos mal. Bueno, en Lifelong Learning. Eh, Digital Skills. No, somos el 70 en habilidades digitales. Eso no, habilidades digitales tal cual. Ajá. Somos el 70, no sabemos usar la computadora. No sabemos usar nada. No, oh, wow. Perdón, me quedo un poco impresionado. ¿En qué otra cosa estamos súper mal? Acá, 69. Población que tiene acceso a la cobertura de una red 3G. 69. O sea, estamos mal, ¿no? Muy poca gente tiene acceso. 72. ¿En qué? Porcentaje de... Bueno, relación entre hombres y mujeres en la participación de su fuerza laboral, ¿no? A ver. Ujú. Uy, no, pues sigue siendo el 72. O sea, sigue habiendo muchísimos más hombres que mujeres trabajando. Y esto tiene que ver, yo creo que con los empleos duros, con los empleos más físicos. Aquí somos el 77. ¿Qué es esto? Participación del ingreso.
O sea, somos el país, casi el país que menos ingresos genera de acuerdo a su trabajo, o sea, el salario. De estos 82 que se analizaron, el 77. Sí, es pésimo el salario en México. El salario formal, ¿no? Pésimo, pésimo. 61. Empleados que trabajan más de 48 horas por semana. O sea, trabajamos un montón y ganamos bien poco. ¿Cómo lo puedes decir? Con estos dos, ¿no? Aquí está. Trabajamos un montón, somos el 61 y ganamos bien poquito, somos el 77. Luego acá no sabemos 78. Futa en corrupción. Percepción de la corrupción. Y en políticas de estabilidad y protección sobre la violencia. 68. No, pues sí. Estamos mal. A ver, solo por curiosidad. ¿No? ¿Dónde estaba Japón? Es que es mi favorito. México, Malta, Malasia, Lituania, Corea, Japón. No, pues es que tan solo, por eso los indicadores tienen que ser muy gráficos, ¿no? O sea, ya sin compararlo a grandes rasgos, el hecho de verlo, o sea, de ver esto que casi está en el top en todo, a ver esto que casi todo está abajo de la mitad, y hay una gran diferencia. Pero a ver, por ejemplo, son el 3, ¿no? En este pilar, acceso a la calidad. Que el 25. Fíjense. Maestros por el 36, el 41 y el 27. 51. Fíjense, en Japón también se quejan que les hace falta material escolar. El 45 en Digital Learning. Finlandia es el número 1. Sí, Finlandia es una potencia en creación de software digital. Todas las grandes empresas de software, hasta las que no conocen, que les trabajan para Microsoft y así, están en Finlandia. Ahí tienen sus bases. Fíjense, el acceso a 3G es del 18, es decir, son de los primeros. Aquí varios comparten eso. 13 países comparten el primer lugar. 51. Ah, sí. Sí. No es trabajo forzado en como nosotros lo entendemos. Es fuerza laboral. Ajá. Sí. Sí, es que en Japón, eso no sé si lo sabían. Muchas de las mujeres de Japón aspiran a casarse y no trabajar. O sea, sí, en lo que se casan, trabajan. Y hay algunas que hacen una muy buena carrera y así, pero las que quieren casarse, que son muchas, quieren que el esposo las mantenga. Yo no estoy en contra de eso, me parece muy bien de hecho, pero eso sigue siendo algo muy tradicional en Japón. Por eso yo creo que este indicador no les va tan bien. 51, pero aquí hay un 52. ¿Esto qué es? Porcentaje del final, porcentaje del 50%. Ah, diferencia entre el salario que gana el 50% de arriba con el de abajo. A ver. Ajá. ¿Cuánto es? 52. Es el 7.03. ¿Cómo estaba México en ese? 7.03. Ah, el 42. O sea, sí, es que, fíjense, esto está padre porque a priori podrías decir, es que la diferencia de salarios en Japón entre el 50 más alto y el 50 más bajo es más grande que en México, ¿no? Y eso podría ser bueno, ¿no? Pues al contrario, está mal, porque quiere decir que los salarios más altos de México no se diferencian tanto de los salarios más bajos. Pero si en México el salario más bajo fuera 20,000 y el más alto 30, pues todos estaríamos de acuerdo. Pero el problema es que el más bajo es de 5,000 y el más alto es de 7,000. Por eso que salgamos bien en este indicador, no necesariamente quiere decir que estamos bien. Y eso está bien padre porque también se presta para la clase. Aguas con el sentido de la interpretación de los indicadores. Que sea un porcentaje alto no necesariamente quiere decir que está bien. Depende del contexto del indicador. ¿Va? Bueno, ¿les parece si me descargo este trabajo?
Y se los subo ahorita de una vez igual solo como material extra a la clase. Para que accedan más rápido. ¿Preguntas de ahorita, del día de hoy? ¿Dudas? ¿Comentarios? Vamos a dejarlo aquí porque tienen trabajo, ¿no? Porque este video lo va a subir así, el profe nada más de una hora, ¿no? Tienen trabajo. ¿Cuál va a ser el trabajo? Tienen que ir ensamblando, o vamos a ir ensamblando lo que va a ser su evaluación del segundo parcial. Tenemos 2 semanas. Se va a integrar de varias cosas. Y ir entregando estas cosas son parte de la tarea también. Entonces son 2 por 1. También ahorita subo los materiales y programo la tarea. ¿Cuál es la tarea? Del texto que yo les voy a compartir en Classroom, del anexo de indicadores de ciudades sostenibles emergentes, que vimos la semaforización, ¿se acuerdan? Y les dije, estos son todos los indicadores y cómo se miden, ¿sí? De esos, tienen que escoger 10 que se relacionen con sus proyectos de terminales o con su tesis. 10 indicadores, son más de 100, ustedes tienen que elegir 10. ¿Cuál es la tarea? Únicamente dar el nombre del indicador, o sea, así como está la tablita que vimos, que tiene las 3 partes, o sea, copien la tablita, nada más cuiden el formato, y abajo ponen, este indicador me va a ser útil por esto, esto y esto. Esa es toda la tarea, por 10 indicadores, ¿va? Ordenados del que les parezca más útil al que les parezca menos útil para su trabajo. Eso es totalmente a su criterio, ustedes los escogen. ¿Se entendió? Bueno, entonces aquí paramos la clase y pónganse a hacer eso.